Le damos la bienvenida a nuestro siguiente expositor, el exministro de Salud, Fernando Ruiz. Bienvenido, Fernando. Estamos en un evento desde las 8:30 de la mañana con algunos de los miembros de las UTLs, de los congresistas, de los representantes a la Cámara de la Comisión Séptima del Senado, pacientes, asociaciones, expertos. Tenemos un auditorio diverso y te damos la palabra para analizar lo que está pasando a partir de la ponencia que se presentó de la reforma a la salud y el momento que estamos viviendo en esta coyuntura. Adelante, Fernando, bienvenido. Necesitas el micrófono. Dale. Ya, ¿me escuchas? Ahora sí, bienvenido de nuevo. Hola, Ricardo, un saludo muy especial para ti, para Paula, Gracias. para todos los integrantes de las UTLs. Realmente un saludo muy especial y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a todos y de poder hablar un poquito de estos temas. Yo arrancaré un poco por lo que tú planteas del momento actual. Yo siento que hoy estamos en una coyuntura que entre esta semana y la próxima semana va a arrojar unas definiciones muy especiales y casi definitivas sobre lo que va a ser este trámite de este proyecto de ley y todo lo que ello implica frente a la situación y a todo este trámite tan complejo. Yo quiero expresar también que tengo una profunda preocupación por el entorno que está generado en este momento, el entorno que se está generando en este momento dentro del sector salud. Nosotros llevamos ya un proceso de prácticamente 6 meses, un proceso que empezó por una reforma que no se ambientaba, que no se presentaba, y yo tengo una gran inquietud por los efectos que estamos generando, que se están generando en este momento sobre el sistema de salud por el propio tránsito de la reforma y la parálisis en la que se encuentra el sistema de salud frente a la respuesta y la atención. Yo creo que estamos viendo de manera muy preocupante temas como desabastecimiento de medicamentos, como problemas de atención que nos van a impactar seguramente en el futuro, de manera que allí es muy importante que haya pronto alguna definición sobre qué camino va a tomar esta reforma y el pulso que va a generarse entre los partidos políticos y el propio gobierno nacional, sobre todo los partidos que están asociados a la coalición. Temas que ya sobre la estructura propia de la reforma a la salud a mí me parecen realmente preocupantes. Yo empezaría por el tema de la consolidación del derecho a la salud dentro del proyecto de reforma. La Constitución Nacional tiene 2 artículos que son esenciales para los servicios de salud. El artículo 48, donde se establece el derecho irrenunciable a la seguridad social, y el artículo 49, que establece la configuración de un sistema público de salud a cargo de un sistema de salud a cargo del Estado, con participación de privados, como un derecho programático, porque después con la TES 760 y la ley estatutaria de la salud se transforma en el derecho a la salud. En el entorno y en el marco que tiene esta reforma y los proyectos que se han presentado, me preocupa muchísimo que hay un desarrollo de una visión de derecho a la salud que se pretende que sea solamente un derecho que tramita a través de una ley ordinaria, pero que a mi entender tiene muchas connotaciones de estatutaria, dado que se tocan aspectos puntuales como la libertad de elección y otros de estos,
pero también el núcleo esencial del derecho en lo que tiene que ver con el contrato específico entre el Estado y el ciudadano frente a las obligaciones, la configuración de ese derecho en un conjunto de obligaciones explícitas e implícitas que no aparecen en la reforma a la salud. Parece que la desaparición del concepto de aseguramiento individual, la desaparición del concepto o la limitación que se hace del concepto de plan de beneficios y el concepto de una unidad de pago per cápita ligada a ese plan de beneficios, tocan el núcleo esencial del derecho en la medida que un sistema sin aseguramiento individual de las personas, sin gestión de riesgo, la cual prácticamente desaparece en este proyecto de ley, sin ese modelo de gestión de riesgo, simplemente toca el núcleo esencial del derecho y por lo tanto esta reforma tiene una connotación de ley estatutaria. Segundo tema, frente a esto y frente al artículo 48 de la Constitución en particular, muy preocupante la connotación o la pérdida prácticamente completa de de la estructura del núcleo del derecho irrenunciable a la seguridad social. Nosotros vemos acá que prácticamente en la reforma no se habla para nada de protección financiera frente al riesgo de enfermedad. Se plantea simplemente se hace simplemente un planteamiento que está configurado en la reforma de orden prestacional, es decir, se trabaja sobre un modelo de atención y el desarrollo de un modelo de atención, pero no se hace el planteamiento concomitante que está previsto en el artículo 48 de la Constitución el derecho a la seguridad social y por tanto el derecho que frente a los riesgos de salud la población tenga una protección financiera explícita y que sea mensurable. En ese sentido, mi consideración es que el proyecto de ley es profundamente regresivo y esa regresividad va en contra de los preceptos constitucionales bajo los cuales también se plantea que la explicitación del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud deben ser progresivos y no se puede retroceder en el disfrute de ese derecho. Me preocupa muchísimo que no hay una objetivación concreta en la presentación de la reforma ni en la exposición de motivos sobre a dónde se quiere y dónde es el compromiso del gobierno con esta reforma de llegar en términos de disfrute de esos dos derechos, y eso la hace que la reforma tenga unas características de regresividad. Por lo tanto, yo estimo que esta reforma debe tener un control de constitucionalidad que solo puede estar planteado a través de un trámite de naturaleza estatutaria. Segundo tema importante, que ya lo había tocado un poco, es el tema de la gestión del riesgo en salud y la visión que hay en el planteamiento de la reforma sobre la prevención. Creo que el enfoque de prevención es profundamente reduccionista. Quienes trabajamos en salud pública hablamos de que existen por lo menos 3 niveles de prevención. La prevención primaria, que es trabajar sobre los riesgos de salud. La prevención secundaria es prevenir que la enfermedad exista. La prevención terciaria, que la enfermedad genere mayor severidad y daño en las personas. Y la prevención cuaternaria es aquella en la cual se busca que la persona a causa de la enfermedad no tenga una discapacidad permanente o si la tiene, ya esa discapacidad pueda ser manejada. En la reforma, en el planteamiento, particularmente en el modelo preventivo que está planteado alrededor de los centros de atención primaria,
hay una visión como que la prevención fuera solamente un objeto de prevención primaria y que esa prevención se tuviera que todo, y que no tuviéramos una masa como la que tenemos en Colombia de pacientes crónicas. Nosotros tenemos en Colombia cerca de 8 millones de personas en condición de cronicidad. Esas condiciones crónicas incluyen, ese grupo de personas en condiciones crónicas incluyen cerca de 3 millones de personas que sufren de hipertensión, 3 millones de personas con diabetes, 880.000 personas que están censadas por la cuenta de alto costo o personas con enfermedad renal crónico, más de 120.000 personas con VIH-Sida, 130.000 pacientes nuevos de cáncer cada año, 350.000 personas que a lo largo del año se encuentran en alguna etapa del tratamiento para el cáncer, y tenemos una gran masa de personas también con enfermedades huérfanas que ha tenido unos avances muy importantes en protección no solo del riesgo financiero, sino de sus riesgos de enfermedad, y en lo cual el doctor Gustavo Campillo obviamente tiene todo el conocimiento y la experticia frente a estos grupos de personas. En esas personas actualmente son manejadas desde las EPS a través del modelo de gestión de riesgo, del modelo de minimización de enfermedad. Es un modelo en el cual se manejan a través de cohorte, o sea, de grupos de seguimiento en los cuales se hace un monitoreo permanente de las personas, de sus riesgos, de su tratamiento, del acceso a medicamentos, de los controles que deben tener. Estas personas, esta visión de gestión de riesgo no existe en la estructura del planteamiento de reforma. Y no existe porque simplemente, que es el tercer tema que me parece supremamente importante, la reforma plantea un modelo puramente prestacional donde la garantía frente al derecho a la seguridad social se reemplaza por una garantía de acceso a prestaciones de servicio a través de una estructura de prestación y un modelo de atención prácticamente predeterminado y muy limitado como el que plantea la reforma a la salud. Un modelo en el cual no podemos estar en desacuerdo, enfatiza la atención primaria. La atención primaria es absolutamente relevante e importante, pero donde toda la estructura se gira alrededor de unos centros de atención primaria, unas redes de atención integrales e integradas profundamente desconectadas de las otras estructuras, y en los cuales no existe un agente que sea sujeto pasivo del derecho a la salud y de la operacionalización y objetivación de ese derecho en servicios de salud. Yo me hago la pregunta hoy, dentro de esta reforma, ¿a quién tutelarían los pacientes? No hay una claridad. Hoy en día la tutela se hace esencialmente a las EPS, a los aseguradores individuales, y lo que plantea prácticamente la reforma es la desaparición de ese sujeto pasivo, su transformación y desaparición del aseguramiento individual, y el ciudadano va a terminar agenciando su propio riesgo a través de una estructura una estructura fundamentalmente pública, donde el Estado da o no da, gira o no gira, puede dar interconsultas o puede no darlas, y la pregunta que uno se hace es ¿ante quién va a tutelar su derecho el ciudadano? Esta situación, en un entorno en el cual se transforma el modelo de una protección individual y financiera y de salud asociada a un plan de beneficios y a un recurso per cápita asignado a cada ciudadano, se transforma en un modelo esencialmente presupuestal, donde la limitación del presupuesto va a ser el determinante fundamental del acceso a la atención y a los servicios de salud. Sí, y entraríamos en un modelo donde el agotamiento del presupuesto va a determinar la generación, seguramente, con toda seguridad, de listas de espera
y de procesos en los cuales el derecho a la salud va a ser limitado y coartado por la propia capacidad y la estructura del Estado para financiar los servicios de salud. Creo que esto es sustancial porque nosotros llevamos, la verdad, un camino recorrido de más de 15 años que ha incluido la sentencia T-760, que ha incluido la ley estatutaria de la salud, en la cual se han hecho una serie de acuerdos sociales y se ha garantizado y objetivado ese derecho fundamental a la salud y se han ejercido los principios de precaución y de prevención en favor del ciudadano bajo unos preceptos muy claros, constitucionales, de equidad, de progresividad, de principios pro homine y otros más, que se perderán en la realidad en la medida que no haya una objetivación de ese derecho, sino simplemente el Estado responda como quiera, como pueda responder, y haya diferencias muy grandes entre territorios que puedan responder, que puedan apalancar mejores servicios de otros frente a otros territorios. También, desde el punto de vista del ciudadano, estas restricciones en la atención van a generar un crecimiento en el aseguramiento privado de aquellos que tienen mayor capacidad, mayores ingresos y capacidad de pago, generando una tremenda brecha de inequidad que hoy no tenemos, porque hoy tenemos un sistema integrado y unificado, donde el aseguramiento privado prácticamente no llega alrededor de un máximo un 4% en sus diferentes formas de la población colombiana, pero que en países donde hay sistemas públicos, eminentemente públicos como Brasil, ya estamos entre el 28 y el 30% de aseguramiento privado, y en España, que es un modelo de aseguro público en crisis, actualmente tenemos ya ante 800.000 consultas, 800.000 cirugías en lista de espera al mes pasado. Ya hay un 25% de la población que está pagando seguros privados. De manera que esto genera un tema bastante complejo. El otro punto que es absolutamente preocupante es el tema del manejo público de los recursos y la gobernanza del sistema. El proyecto de ley busca rescatar las estructuras colegiadas para el gobierno del sistema de salud. Yo les quiero decir que nosotros ya pasamos por ahí. Hasta hace menos de 15 años, existió en Colombia el Consejo Nacional de Seguridad Social. En su momento y en la evaluación que se hizo del Consejo Nacional de Seguridad Social, se llegó a la conclusión que ese Consejo Nacional de Seguridad Social, eso era un consejo que estaba donde había una oportunidad, un riesgo muy grande de cooptación del gobierno como ente regulador por parte de los intereses privados. Se decidió pasar a una junta totalmente independiente que se llamó la CRES, y lo que vemos en este momento es que tratamos de volver nuevamente a una estructura de manejo cooperativo donde se pierde parte de la rectoría por parte del Ministerio de Salud. Eso hay que pensarlo con mucha profundidad. Yo que tuve la oportunidad y la opción de enfrentar la pandemia, les quiero decir que no me imagino un escenario en el cual durante la pandemia nosotros hubiéramos tenido que discutir y obtener la aprobación de cada decisión frente a la pandemia con un grupo de 40 personas, cada una con sus propios intereses y cada uno mirando el sector desde su particular visión. Yo siento que ese camino nos lleva nuevamente atrás, y yo creo que lo que se necesita en este momento es incluso mayor gobernanza del Estado y especialmente del gobierno sobre los aseguradores y sobre los prestadores. Creo que los aseguradores y prestadores tienen, obviamente, debe existir instancias consultivas,
pero instancias de decisión me parecen profundamente preocupantes dentro de este modelo que está planteándose dentro de la reforma. Yo quiero decir por último que veo otros problemas importantes y relevantes en lo que tiene que ver con el talento humano en salud. Colombia, en 1990 en Colombia existían aproximadamente 33.000 médicos. Hoy en día existen 137.000 médicos. El sistema en los pasados 30 años ha tenido la capacidad de absorber más de 100.000 médicos y un número muy grande de enfermeras, de profesionales. Hoy prácticamente no existe desempleo en el sector salud, en los profesionales de la salud no hay un desempleo apreciable porque el sistema ha tenido la capacidad de absorber. En un sistema como el que está planteado a partir de la reforma, no veo de dónde van a salir los 25.000 o 30.000 médicos que se están planteando para montar toda la estructura de atención primaria, que además se plantea como si fuera una estructura homogénea y como si todo el país fuera exactamente igual. No veo de dónde se van a sacar los recursos de enfermería y no veo de dónde se va a poder financiar de manera coherente estas estructuras de atención primaria frente a las necesidades que pueda tener los segundos y terceros niveles de atención donde están concentrados la mayor parte de los riesgos y de los gastos en salud. También me preocupa que en un modelo donde se crezca el aseguramiento privado, porque yo si fuera EPS ya estaría pensando, las buenas EPS en particular, cómo voy a transformarme en una EPS privada y dejar un modelo donde no voy a tener prácticamente ningún rol propio de un asegurador. En un modelo de aseguramiento privado va a haber un corrimiento de la estructura asistencial y de recurso humano hacia el aseguramiento privado, dejando muy escasos los recursos para el aseguramiento público que va a tener que soportar la mayor parte del gasto en salud y la mayor parte de las personas. De manera que eso nos puede llevar a una situación parecida a la de España, donde en el día de hoy la consulta de un médico general de primer nivel solo se puede dar en 9 días, una consulta de especialista solo se llega alrededor de 94 días después de la solicitud y una cirugía electiva se llega más de 6 meses después de haberse hecho la solicitud de dicha cirugía. Esa situación es una situación que nos va a llevar a un escenario de crisis bastante compleja, donde el recurso humano va a ser un factor limitante muy importante de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Ya para terminar, creo que me quedan los 2 o 3 últimos minutos. Así es, dale. Quiero decirle, Ricardo, que veo que estamos en una situación muy compleja, porque aquí estamos planteando un modelo que es totalmente diferente al modelo que hemos tenido a lo largo de los años, de los pasados años. Un modelo completamente alternativo donde las visiones, las posibilidades de integración de esos dos modelos son completamente difíciles. Y yo entiendo allí la dificultad en la que se encuentran tanto los partidos de coalición como los gobiernos, como el gobierno nacional. En un planteamiento tan divergente, el único resultante de coser a punta de proposiciones este proyecto de ley puede terminar en un tremendo Frankenstein, donde en las conciliaciones y en la negociación dentro del Congreso de la República se generen solamente conciliaciones políticas que no tengan una coherencia ni un ajuste técnico
y que al final termine consolidando un sistema de salud que sea prácticamente disfuncional. Yo me temo que ese es el escenario en que nos vamos a encontrar. Veo que las discusiones están rodeadas de una gran dificultad por una muy grande limitación o ausencia de espacio para el diálogo por parte del Ministerio de Salud, pero adicionalmente veo que hay una dificultad técnica muy grande en la estructuración de un proyecto de ley que realmente le dé sea progresivo y le genere bienestar a la población, de manera que yo siento que aquí estamos en una coyuntura muy compleja, de manera que mi invitación a las UTLs es a mirar este escenario, que es un escenario para mí técnicamente muy realista. Yo creo que esto tiene un antecedente muy importante y es que esta reforma fue una reforma que se mantuvo en cierta forma escondida durante mucho tiempo y que no se permitió el tránsito y la discusión técnica, de manera que si hoy ustedes ven en redes sociales y en diferentes ámbitos, la mayor parte, la gran mayoría de los técnicos sectoriales están en profundo desacuerdo con este proyecto de ley y con la ponencia que prácticamente no modifica nada del proyecto de ley. Esa es mi visión. Les doy muchas gracias por la esa posibilidad que me dan de contársela y transmitirla a ustedes, y espero de verdad que tengan el mejor de los ánimos para avanzar dentro de este proceso tan complejo. Muchas gracias a todos y gracias, Ricardo. Gracias, doctor Ruiz. Si le parece, brevemente tenemos preguntas. Quizás empiezo yo, doctor Ruiz, con dos temas y alguno que quiera levantar la mano o transmitir alguna pregunta a través del chat, bienvenidos. Son estas dos consideraciones, doctor Ruiz. En su concepto, la ADRES, tal como lo propone la ponencia y el proyecto del gobierno, podría asumir esa contratación y esa auditoría de todos los recursos, de todos los servicios del sistema de salud. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué capacidades reales ve usted o tienen las entidades territoriales para asumir las nuevas funciones que se les asignan tanto en la ponencia como en el proyecto? Dos preguntas muy importantes, Ricardo. Primero, la ADRE, su capacidad de contratación es cero. Cero. Es decir, para hacer una contratación coherente, y ahí es donde vamos a tener una de las pérdidas más grandes dentro del sistema de salud. Hay un valor agregado que se han construido las aseguradoras, las EPS, durante los últimos 30 años, y es el conocimiento profundo de las capacidades técnicas, logísticas y capacidad de respuesta y calidad de cada una de las IPS que hacen parte de su red. Las EPS no solo conocen la institución, conocen los servicios, porque llevan una curva de aprendizaje de más de 30 años sobre las características de cada servicio de salud para sus pacientes. Este proyecto de ley bota a la basura completamente ese conocimiento y esas capacidades. Lo destruye completamente esa capacidad. Y le da esa capacidad a la ADRES, que es una entidad que no tiene ninguna experiencia en ese sentido, que no tiene una capacidad de un conocimiento territorial tampoco, porque aquí las redes de atención en el país son tremendamente diversas de acuerdo a las regiones, y en Colombia hay regiones donde unas redes de estas deben ser suplidas por otros territorios, de manera que este es uno de los problemas más grandes que tiene desde el punto de vista ya operacional el sistema. La auditoría. La ADRES tiene una capacidad muy limitada de auditoría administrativa y no tiene cero capacidad de auditoría de pertinencia médica.
La auditoría de pertinencia médica es la que permite y soporta la calidad de la atención. Y en eso, las EPS, especialmente las buenas EPS, que ya aseguran la mayor parte de los colombianos, han consolidado una tremenda capacidad. Y esto no es un problema simplemente de, no, yo recojo a la gente que estaba en las EPS y la traigo a la ADRES. No, es que no es un problema de talento humano. Es un problema de procesos, procedimientos, de sistemas de información y de capacidades dentro de la estructura técnica, pero dentro de la estructura jurídica y entre todos los componentes de lo que es un asegurador. Todo eso se bota a la basura y eso nos va a llevar a una situación muy crítica de calidad. Si a eso le sumamos los modelos de pago, donde se hacen unos anticipos muy grandes a los prestadores, pues simplemente lo que vamos a terminar simplemente es un modelo de prestación casi que ad hoc, donde yo acepto cualquier tipo de prestación que me den sin mayor consolidación de ese conocimiento. Esta es una reforma totalmente regresiva en términos de valor agregado de conocimiento. Destruye conocimiento. Igual pasa con las entidades territoriales. El problema de las entidades territoriales es que entre mayores son los problemas de salud en la entidad territorial, con seguridad, casi con completa seguridad, más precaria es la estructura técnica de la entidad territorial. Hay una relación directa entre precariedad de la estructura territorial, de la elección territorial, y problemas y tamaño de los problemas de salud. Es la relación inversa realmente. Si ustedes miran las direcciones territoriales que han sido intervenidas en los últimos años, La Guajira, el Chocó, allí es donde se requerirían mayores capacidades técnicas para la prestación de servicios. Esto nos va a llevar a un sistema donde la Colombia más marginal, con mayor problemática, mayores determinantes sociales, terminen más afectados en el manejo y en la gestión de los territorios. Es la estructura técnica de una dirección territorial en Colombia, con las que tengan capacidad de gestión de aseguramiento muy limitada, 2 o 3, no más. Las que tienen capacidad de gestión de salud pública con una cierta idoneidad cerca del 50%. Pero de ahí para abajo tenemos toda una problemática de entidades territoriales con muchas limitaciones. Ricardo, audio. Audio. Audio, aquí estamos. Gracias, doctor Ruiz. ¿Hay alguien, por favor, que tenga alguna pregunta o intervención? Veo una mano levantada. Sí, adelante. Si hay una mano levantada, estamos... ¿Quién? Diego Álvarez. Diego Álvarez. Diego Álvarez. Adelante, Diego. Doctor Fernando Ruiz, buenos días. Hola, Diego. Doctor, quisiera saber lo siguiente. Para mi concepto, uno de los grandes avances en el sistema de salud fue la creación de la plataforma MIPRES. Hoy la estamos destruyendo totalmente con el proyecto de ley. Se basan en que si habían bajado las tutelas, y en realidad no es que se hayan bajado las tutelas por la prestación de servicios, se bajaron las tutelas por la creación del MIPRES, que es una obligación que le dieron a las EPS y que no se podían desligar de ellos, ¿no? ¿Usted cree que con la destrucción que tiene esto ahora y con la firma de contratos de prestación de servicios por un ADRE regional que se convertiría casi que en un dios político dentro de las regiones, el poder que tendría ese ADRE regional, ante quién pedirían los usuarios esa tutela y a quién pasarían a exigir en el desacato para que le prestaran el servicio de salud, puesto que hoy tenemos un ejemplo? El gerente de Nueva EPS no lo consigue nadie. Imagínese un ADRE regional que va a tener mucho más poder. ¿Cómo hacemos para exigirle a un señor de estos el cumplimiento de la prestación del servicio? Diego, lo que tú dices es absolutamente cierto. Yo me voy a permitir, yo ya estoy un poquito por encima del bien y del mal en muchas cosas en la vida. Me voy a permitir pensar mal.
Yo creo que detrás de la desaparición de MIPRES puede haber dos condiciones. Una de un tremendo desconocimiento del sistema y de sus avances, y otro, una oportunidad para esconder debajo del tapete los problemas grandísimos que va a tener de respuesta a un sistema público que tenemos, o el que está planteado en la reforma, perdón. Si yo dejo revelado y abierto un escenario como MIPRES, donde los médicos van a chocarse todos los días con un sistema que no da respuesta, pues voy a tener un problema gigantesco de revelación de las problemáticas del sistema. Pero si desaparezco MIPRES y transformo todo esto en una simple estructura burocrática, como tú dices, donde el médico simplemente, como sucede hoy en día en países como México, con el INSABI, con todos los sistemas que se inventaron, yo le doy la fórmula al paciente, allá el paciente hará lo que quiera. Y es que la gran problemática de eliminar el aseguramiento individual en el sistema, en este sistema que está planteado, es que quien va a terminar agenciando su riesgo en salud y va a ser el propio paciente. Es el propio paciente el que va a terminar haciendo unos trámites, unos recorridos burocráticos extenuantes a lo largo de un CAP que le dice yo ya remití, a lo largo de una red que dice no tengo capacidad de respuesta, vaya a otra red, vuelva al CAP, devuélvase, vuelva y arranque. Yo me pregunto, en procesos tan simples como dar un pasaporte, las colas que vemos todos los días en Colombia en un sistema público para entregar un pasaporte. Imaginémonos la complejidad que vamos a tener en estos centros de atención primaria, porque ya lo tuvimos eso hace 30 años, con una limitadísima capacidad de respuesta y unos funcionarios públicos que van a estar mirando para otro lado porque no van a tener capacidad de responder. Gracias, doctor Ruiz. Tenemos una pregunta en el chat. Si hay alguna otra, si no podemos ir cerrando con esta. Juan Carlos Barreto Novoa. Muchas gracias, exministro, por la intervención. ¿Algo bueno que le vea a la reforma? Yo le veo en el enfoque algunas cosas positivas. Yo le veo el enfoque de atención primaria. Yo creo que ese enfoque es importante. Creo que ese enfoque está mal acompañado en términos del modelo de la estructura operativa. Porque no todo el país es igual y el proyecto de ley lo homogeniza como si todo fuera muy parecido. Le veo también una buena estructura en lo que es el fortalecimiento del hospital público. No me queda muy claro de dónde van a salir los recursos, no me queda claro cómo se van a establecer las prioridades. En Colombia tenemos regiones del país donde tenemos hospitales públicos demasiado grandes frente a las poblaciones, otros que hay una situación inversa, pero digamos que eso también le veo de positivo. También le veo de positivo el tema del fortalecimiento del sistema de información. El sistema de información, sin embargo, siento que el futuro de los sistemas de información en salud no son la consolidación de un sistema único, sino la consolidación de modelos de interoperabilidad, porque varios países, incluido Inglaterra, han fracasado en la visión de consolidar un único sistema con un único manejo de datos, cuando lo que en el sistema hoy se impone la transaccionalidad y la conexión de los operadores para poder transmitirse información y datos entre ellos, que es mucho más simple y sencillo, pero hay un buen sentido, digamos, una visión interesante dentro de esto. Pero lo más preocupante es esto. Yo siento que todas esas cosas no necesitan un proyecto de ley. Es decir, para hacer eso, con la reforma que tenemos, con las leyes que hoy día tenemos, podemos perfectamente hacerlo. Y ahí es donde, es decir, meter en un proyecto de ley, por ejemplo, el modelo de atención. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, los modelos de atención deben ser lo más dúctil y moldeable dentro de un sistema de salud.
deben adaptarse a las regiones, a los grupos poblacionales. Si hay un enfoque diferencial en la población LGTBI, debe tener algún modelo de atención, si son grupos materno-infantiles. Esto es un sinsentido realmente pensar que hay una visión única. Yo siento que en esta hay una visión completamente regresiva de lo que es un sistema de salud y siento que la verdad no conozco a profundidad quiénes son los técnicos que están detrás de este proyecto de ley, pero la verdad yo siento que deberían ellos dar la cara y someterse, han debido someterse a una discusión pública porque esa es la forma en que técnicamente se construye un modelo de ley. Están jugando con candela, están jugando con un sistema de salud que ha sido profundamente progresivo y están jugando con el futuro de la salud del país y me preocupa muchísimo que no se hayan expuesto a los ámbitos académicos y a la discusión académica para moldear este sistema. Esta propuesta ha sido tramitada como un proyecto de ley con una visión puramente política y ese va a ser la causa del fracaso de este proceso. Cualquiera que sea el escenario, ya sea que pase o sea que no pase, porque si llega a pasar, los problemas, la crisis va a ser una crisis profunda, de mediano plazo, y si no llega a pasar, pues la explicitación de que el proyecto no tenía ningún sentido.